es solo y exclusivamente para aquella persona que ha declarado que Jesús es su Salvador o en su defecto ha declarado ser cristiano. Al decir que es cristiano, inmediatamente se abre una hoja de juicio sobre esa persona. Mientras la persona o X cultura no haya declarado eso, está en condenación. Mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este momento de reflexión y crecimiento espiritual. Hoy quiero que analicemos algunos pasos indispensables para la salvación. Pero antes vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que lo que vamos a estudiar realmente produzca en nosotros un cambio de vida. Oremos. Querido y bendito Consolador, nuevamente, Señor, te invitamos a que tomes el control de nuestras mentes y el control del momento. Concédenos el don del discernimiento, ilumina nuestras mentes, Señor, capacítanos y confírmanos en el pacto. En tu nombre, Señor Jesús, agradecemos estas bendiciones. Amén. Muy bien, mis amados. Quiero que busquemos en el libro de San Marcos, el capítulo 16, el versículo 16. Allí vamos a encontrar uno de los pasos que son indispensables para nuestra salvación. San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Mira cómo dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este texto es sumamente interesante porque tiene dos aspectos dignos de analizar. El primero, el que creyere y fuere bautizado. El término de creer, amado, tiene implicaciones que nosotros debemos conocer. La gente dice, cuando se le pregunta, ¿tú crees en Dios? Y la gente dice, sí, yo creo en Dios, pero lamentablemente hay que reconocer que su aspecto de creer es totalmente diferente a lo que realmente vale ese texto. Y lo otro que me llama la atención es que la gente no sabe a qué Dios está adorando. En Sudamérica nosotros entendemos cuando se habla de Dios, nuestra mente viaja inmediatamente al Dios bíblico, a Jehová de los ejércitos, aunque no lo llamemos de esa manera, porque pareciera que existe un prejuicio en contra de ese nombre. Entonces preferimos llamarlo Dios, el mismo prejuicio que surgió en el tiempo del romanismo, cuando Constantino fundó su religión popular, la fusión del cristianismo con el paganismo. Allí surge propiamente la Iglesia Católica, pues para estos nuevos, entre comillas, cristianos o estos feligreses cristiano-paganos no querían verse identificados con la religión judía. No querían verse identificados con el Dios de los hebreos, con este tal Jehová. Así que ellos acuñaron su propio nombre, Dios, recordando que el Dios de los paganos en el tiempo de los romanos no era otro que Zeus. Así que este Zeus, en la mente del romano cristiano, funcionaba perfectamente para los ciudadanos de Roma en cualquier parte del imperio y respondía a los intereses de Constantino para poder hegemonizar o para poder hacer que la gente en su imperio dejase de estar combatiendo unos con otros por causa de la religión. De manera que, volviendo a lo de nuestro concepto latinoamericano, entendemos que Dios es el Dios de la Biblia, aunque no querramos llamarlo por su nombre. Pero en Europa y en otros lugares del mundo,
en Asia o en África, pues cuando tú dices Dios, cada una de esas culturas que habitan en esos países buscan en su mente es al Dios en el cual fueron criados, ¿verdad? En Europa hay mucha migración de los países asiáticos, de los países islámicos, de manera que cuando tú le hablas a un ciudadano que tiene esta religión islámica, cuando tú les hablas de Dios, ellos inmediatamente buscan es a Alá. Si tú hablas con un hindú, ellos van a buscar a Vishnu o van a buscar a Krishna, ellos van a buscar en su mente es a eso, a esos dioses en los cuales ellos fueron criados o que nacieron en esos países con esas religiones. Muy bien, de manera que cuando nosotros vamos a transmitir el conocimiento de la verdad del Dios de la Biblia, tenemos que ser específicos a qué Dios nos estamos refiriendo, porque el término Dios no es un nombre propio. El término Dios es un calificativo jerárquico, es un adjetivo calificativo, pero se le asigna ese calificativo al Dios que adoramos. En tal sentido, surge una pregunta muy interesante. El texto nos dice, el que creyere ¿en quién o en qué cosa va a ser salvo? Fíjate que el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, nos dice lo siguiente. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces el libro de Hechos nos dice que hay un Dios en los cielos y debajo de los cielos que nos ha sido dado a nosotros, la humanidad, para que podamos ser salvos. ¿Quién es ese Dios? Necesitamos encontrar el nombre de ese Dios. Y el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9, nos aclara algo más de ese detalle. Fíjate, si confiesas con tu boca a Jesús y crees en tu corazón que resucitó de entre los muertos, serás salvo. De manera que la Biblia nos está diciendo que Jesucristo, el Dios hombre, el Verbo encarnado, es el único ser en todo el universo que nos puede dar la salvación. Estuve conversando hace muchos años atrás, para corroborar lo que he dicho anteriormente, de una persona, un hombre, que estaba en Venezuela, era de religión hinduista, pero nacido en la Guyana Esequiba. Él había ido a Venezuela y yo lo encontré una vez saliendo de una congregación protestante y yo lo abordé. Hice amistad con él y en algunas ocasiones, conversando acerca de nuestro Dios, él me comentó su experiencia de cómo había llegado al conocimiento de Cristo. Y él me dice que cuando estaba en la Guyana Esequiba, con su religión hinduista, él decía que él quería conocer al Dios de la Biblia. Y yo le pregunté a él, pero ¿por qué tú dices al Dios de la Biblia? Y él me explicó que el Dios de la Biblia no es el mismo Dios a los cuales ellos adoran en la religión hinduista. Entonces, cuando él abrió la Biblia por primera vez y se encontró con Cristo, él dijo, este es el Dios que yo estoy buscando. De manera que es un grave error cuando nosotros decimos que Dios es el mismo en todo lugar y en todas las religiones. No, mi amado, no es lo mismo, porque si fuese lo mismo, este hombre hindú lo habría dicho en ese momento que yo lo estoy interrogando para conocer su concepto religioso. Y como les dije anteriormente, cada cultura tiene sus propios dioses y a ellos les atribuye su condición de Dios, de soberano, de creador, etcétera, menos de salvador, porque en las religiones cualquiera que fueren,
A excepción de las cristianas, no existe eso de un tal Salvador, porque todos ellos entienden que para entrar al paraíso, para entrar al cielo, o para entrar a la inmortalidad, o para ser seres ascendidos, o seres que se han incorporado al cosmos, no necesitan un Salvador, sino lo que necesitan es creer en la reencarnación o en la ascensión. Pero el texto de Romanos 10:9 nos dice: si confiesas con tu boca a Jesús y crees en tu corazón que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Como podemos apreciar, mis amados, el primer paso para entrar en el proceso de la salvación es creer en Jesús. Él es el único que tiene el poder y la autoridad para salvarnos. ¿Por qué? Primeramente porque Él es el dador de la vida. Así nos lo indica el libro del apóstol Juan en su primer capítulo. En el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Todas las cosas existen por Él y sin Él nada existiría. De manera que el verbo no encarnado, luego encarnado, que conocemos como Jesucristo, es el dador del todo, es el creador del todo. Y por eso Él tiene la autoridad de darnos la vida eterna en primera instancia y en segunda instancia, porque Él vino a pagar la deuda que nosotros tenemos contraída con la ley de Dios, con su ley. ¿Cuál es la deuda que tenemos nosotros contraída con la ley? Porque transgredimos el mandamiento de nuestro Dios en el Edén, en aquella ocasión en que Adán violentó esa ley cuando tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí comenzó la tragedia de este mundo, comenzó el sufrimiento de este mundo, comenzó la muerte que reina en nuestro mundo. Tarde o temprano, todos nos enfrentaremos a esa situación. Muy bien. Otro motivo para creer en Jesús lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 7. Notemos lo que nos dice el apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso. En Él tenemos redención mediante su sangre. He aquí el segundo aspecto de por qué Jesús es quien tiene el poder y la autoridad para darnos salvación. Por medio de su sangre. Él pagó la deuda con su sangre, con la vida la pagó Él. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Cuando hablamos de gracia, mi amado, no nos estamos refiriendo solamente al don que comienza cuando el hombre cae en pecado, sino que la gracia es sempiterna, siempre ha existido. Los mundos no caídos existen, llegan a la existencia, mejor dicho, por gracia. Todo es por gracia, no solamente la salvación, la protección, el cuidado, la creación, todo es por gracia. Cristo nos ofrece salvación porque nos redimió. La palabra redimir significa pagar un precio. Entonces Él pagó la deuda que nosotros teníamos contraída con la ley de los 10 mandamientos. La ley exige la muerte del pecador. Eso significa, o podemos hacer una comparación con las leyes humanas. Cuando alguien transgrede una ley de algún país, algún código de las leyes del país, si tú transgredes una normativa del código terrestre, del código mercantil, del código de aviación, del código marítimo, la ley te persigue. ¿Por qué? Porque has transgredido la ley. La ley se convierte en ese momento. Muchos vemos a la ley a las leyes humanas como un ente perseguidor y cruel, cuando deberíamos verlo como un ente protector en nuestra sociedad. Asimismo, la ley de Dios actúa de la misma manera, como un ente protector, como un ente que declara que nosotros somos ciudadanos, no delincuentes. Pero cuando un ciudadano comete una transgresión en contra de la ley, entonces la ley
lo exige, mejor dicho, exige que ese transgresor pague su delito. De la misma manera, la ley de Dios actúa sobre nosotros. Cristo aparece en este mundo para darnos la oportunidad de ser nuevamente libres, porque cuando Adán cayó en pecado, toda la raza humana por herencia, por imputación, quedamos convertidos en delincuentes universales, y se requería que alguien que no está sujeto a nuestra condición humana pecadora se presentase para que sirviese como mediador entre nosotros, como abogado para nosotros. Así el mismo Dios, en la persona de Cristo, se introduce en nuestro mundo y nos ofrece nuevamente esa libertad. ¿Cómo podemos obtener esa libertad? Única y exclusivamente, como dijo el texto que acabamos de leer, ¿verdad? Que dice, si confiesas con tu boca a Jesús y crees en tu corazón que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces nosotros, o Cristo necesita que para Él extender esa gracia, que aunque no la merecemos, no merecemos ser ciudadanos del reino sempiterno de Cristo, no lo merecemos porque somos transgresores. Él nos ofrece la gracia de entrar en ese reino aún siendo imperfectos, solamente si lo declaramos con nuestra boca, con nuestro sentimiento, con nuestras emociones, con nuestro raciocinio, con nuestro intelecto, que lo aceptamos a Él como ese garante que necesitamos para poder entrar en la vida eterna. Eso es lo que inicialmente Cristo nos exige. Y digo exigir porque aunque es un ofrecimiento de amor que nos ofrece Jesús, porque Él no obliga a nadie, a ninguna persona obliga, porque Él no es un tirano, recordando que uno de los argumentos satánicos contra Cristo es ese, que Él es un tirano que obliga a sus criaturas a servirlo so pena de muerte. De manera que Cristo exige que tú lo declares con tu boca de que Él es tu garante, que lo aceptas como tu único y suficiente Salvador. Así Satanás, los argumentos de Satanás quedan neutralizados, no tiene acción en el universo, porque nosotros lo hemos declarado voluntariamente. Entonces la ley exige la muerte del transgresor, pero Cristo perdona nuestros pecados ofreciéndose a sí mismo, colocándose en nuestro lugar, derrama su sangre en nuestro favor y a partir de ese momento entonces nosotros somos considerados ciudadanos del reino de Cristo. Pasamos de un estatus a otro, de ser delincuentes universales, pasamos a ser ciudadanos del reino, con todos los privilegios que tiene un ciudadano, con todos los privilegios legales que tiene un ciudadano. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, capítulo 4, versículo 12. Fíjate cómo dice, mi amado, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La pregunta que surge aquí es la siguiente: ¿a qué nombre puede estarse refiriendo el texto? Ya lo hemos dicho anteriormente, pero fíjate cómo la humanidad a lo largo de sus 6,000 años ha hecho caso omiso a esto de que solamente el nombre de Cristo es el único que tiene poder para salvarnos. El hombre en rebelión no quiere tener nada que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque creer en Cristo significa que tienes que asumir una responsabilidad, un compromiso, un sacrificio. De eso vamos a hablar más adelante. Nota lo siguiente: en la edad antigua los cananeos adoraban a Baal, otros a Dagón, otros a Moloc, otros a Astarte y a Marduk entre los babilonios. De manera que en la edad antigua la gente
Los ciudadanos de esas culturas conocían del Dios verdadero, porque el Dios verdadero nunca se ha excluido de nuestra humanidad, siempre ha estado presente. Siempre nuestro Dios ha laborado entre esas culturas con la finalidad de hacerse conocer a fin de que el hombre proceda a echar manos de él en función de su salvación. En los egipcios se adoraba a la diosa Isis, a Osiris, a Amón, a Ra y a otros. Más adelante encontramos que los griegos adoraban a Zeus, a Afrodita, a Hércules y a otros dioses. Los romanos adoraban a Júpiter, a Juno, a Venus, a Marte, etc. Y en la Edad Media, la Iglesia Católica cambia la adoración de estos pueblos del paganismo, la inclinación de estos pueblos a hacerse imágenes para adorarlas, entonces las cambia hacia aquellos que se llaman santos y a ellos les han atribuido entonces las virtudes o atributos salvadores. En este caso, quiero hacer mención acerca de la diosa María, y voy a llamarla así, diosa María, porque ella realmente quien es la diosa Astarte de los cananeos o la diosa Isis de Egipto. Entonces, a partir del siglo IV, comienza a proponerse que María asciende al cielo y a partir de ese momento es la diosa madre, la diosa de la tierra, la diosa de la iglesia, la madre de la iglesia. Por supuesto, estamos hablando de la Iglesia Católica. Y otros personajes que podemos encontrarlos en los almanaques, que también son, entre comillas, santos, porque, y digo entre comillas, porque fueron nombres inventados dentro de esta organización a los cuales se les atribuye atributos salvíficos. Bueno, entonces la Iglesia Católica cambia la adoración hacia las figuras de supuestos mártires, y digo supuestos mártires porque no todos los que aparecen allí en su calendario o en su panteón de dioses o de santos realmente existieron, sino que han sido invención de ellos. Pero también existen otras religiones como las satanistas, las cuales se distinguen en el mundo como el vudú, la santería, el palerismo, que abiertamente adoran a Satanás. Por supuesto, también en sus altares podemos encontrar aquellos santos católicos. Todos juntos hacen un altar a los cuales esta gente que se dedica o que se ha entregado a estas religiones como sus sacerdotes, hacen ver a la gente común, a la gente ingenua, que realmente el poder o las ceremonias que efectúan de sanación, entre comillas, provienen realmente del Dios verdadero. Pero ellos saben muy bien que sus acciones no provienen del Dios verdadero, sino del príncipe de este mundo. Todo satanista, todo budista, todo santero, todo palero lo sabe, pero ellos presentan una cara de ingenuidad, haciéndose pasar por mensajeros del Dios verdadero. Los gnósticos adoran a los seres ascendidos. La cienciología adora a los espíritus inmortales de los seres humanos cuando han muerto. El hinduismo adora a Brahma, a Vishnu y a Shiva, entre otros. Los japoneses adoran a Amatsu, Mikoboshi, Inuwama, Inari y a otros. Los chinos adoran a Wanyu, Kai-Shem, Matsu y a otros dioses. Todos estos dioses tienen un mismo denominador. ¿Cuál será ese? Que todos han sido imaginaciones de hombres y cada uno de ellos se le ha asignado un tributo en la naturaleza. Uno será el dios del rayo, como en las religiones vikingas, el dios del rayo, Thor, el dios del mal, su hermano, etc.
Todos ellos son invenciones humanas para poder llenar el vacío que tienen en su corazón respecto al Dios verdadero. Cuando ese vacío no se llena con el Dios verdadero, entonces el hombre se inventa dioses para calmar su conciencia y para llenar sus vacíos espirituales. Todos estos inventos de dioses han sido generados desde la mente de Satanás y soplados a las mentes de los hombres en rebelión. Cada una de ellas ofrece al hombre la inmortalidad, viviendo en sus pecados, no importa si fueron criminales, no importa si fueron violadores, no importa si fueron tiranos, no importa. Total, el destino final del hombre es el cielo. Y la religión cristiana popular también te está ofreciendo eso. No solamente lo ofrecen las religiones paganas antiguas, sino también las denominaciones populares cristianas en nuestro tiempo también están ofreciendo lo mismo. No necesitan que el hombre haga un cambio en su vida, una transformación en su ser. No, algunos piden dinero para sacarte del infierno o del purgatorio y enviarte al cielo. En la antigüedad, los faraones los enterraban con sus doncellas, con sus animales favoritos, con sus mascotas, con sus tesoros, porque suponían que en la muerte iban a pasar a un nivel superior donde ellos iban a seguir disfrutando de la existencia. Cada una de estas religiones ha buscado la inmortalidad por su lado, sin Cristo, pero las Sagradas Escrituras nos dicen que sin Cristo nada podemos hacer. Se van a llevar el día postrero una gran decepción cuando se vean perdidos. Muy bien, el libro de San Marcos, capítulo 16, el versículo 16, te vuelvo a ese texto para recordar lo siguiente. Mas el que no creyere será condenado. Interesante, el que no creyere. Los budistas no creen en Cristo. Ellos ya están condenados. Y las otras religiones orientales, cuya religión no es el cristianismo, esas culturas ya están condenadas. El juicio es solo y exclusivamente para aquella persona que ha declarado que Jesús es su Salvador, o en su defecto ha declarado ser cristiano. Al decir que es cristiano, inmediatamente se abre una hoja de juicio sobre esa persona. Mientras la persona o X cultura no haya declarado eso, está en condenación. Por eso se requiere, mi amado y amada, que nosotros nos aboquemos al pregón que se aproxima, al fuerte pregón. Todas las nacionalidades, todas las culturas necesitan escuchar acerca de este Dios, al Dios que nos ofrece la vida eterna, al Dios verdadero, porque Dios, Cristo, no puede juzgar a nadie en la ignorancia, en el desconocimiento de esa verdad. Por lo tanto, en esta parte final de la historia, tú y yo tenemos un papel sumamente importante que desempeñar. Y ese papel es la de pregonar al mundo que este mundo está a punto de acabarse, que este mundo está en juicio y va rumbo al cumplimiento de su condenación. Esa es nuestra responsabilidad. Y para terminar esta reflexión, quiero hacerte notar lo siguiente. Creer en Cristo no es solamente decirlo de la boca hacia afuera. Creer en Cristo significa que tienes que asumir una responsabilidad contigo y con tu Dios y con tu prójimo. Un compromiso contigo, con tu Dios y con tu prójimo. Y un sacrificio contigo, con Dios y tu prójimo. Eso significa, si hablamos de sacrificio, que tú tienes que despegarte, tienes que despojarte de tus ambiciones del mundo, de esos conceptos que quieres alcanzar, logros y éxito en este mundo. Tú tienes que sacrificar eso si realmente crees en Cristo, porque lo estás anteponiendo a Él antes que
a tus conceptos antes que tus ambiciones y proyectos. Si tú no has colocado a Cristo primero que todo eso, mi amado, estás perdido o estás perdida. Porque Cristo tiene que estar de primero en tus proyectos. Lo primero es tu salvación, es lo que dice Cristo. Busca primero las cosas que están en los cielos. Y lo que está en los cielos son 3 seres divinos que están trabajando por ti en función de tu salvación. Eso es lo primero que tienes que buscar. Y después las otras cosas son añadidas. Si estás buscando un título académico, primero que tu salvación, estás perdido. Si estás buscando confort en este mundo, primero que tu salvación, estás perdido o perdida. Tú tienes que sacrificar eso en tu vida. Y lo otro, un compromiso con Cristo significa que tú vas a dignificar su nombre, tú vas a vindicar su nombre, su obra que ha hecho a favor de esta humanidad y que ha hecho sobre ti. Tú tienes que vindicar eso, tú tienes que declararlo al mundo, tú tienes que testificar de eso al mundo. Si no lo haces, mi amado, estás perdido. Y la responsabilidad que pesa sobre nosotros de llevar el conocimiento a toda nación, tribu y lengua. Empezando por tu familia. Si tú no estás trabajando por tu familia, mi amado, estás cometiendo un grave error porque Cristo va a demandar la sangre de tu familia sobre ti. Trabajar por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por tus tíos, por tus abuelos. Y luego lo continúas con tus vecinos. Esa es la responsabilidad que tenemos sobre nosotros. Si no nos hemos conceptuado en eso, si no nos hemos enfocado en eso a lo largo de 5, 10, 15, 20, 40 años que tengamos diciendo que somos cristianos, hermanos, hemos estado perdiendo el tiempo. Si Cristo cierra la puerta de la gracia en este momento, estamos perdidos. Recordando que cada día se cierra la puerta de la gracia para alguien en este mundo. Así es, recordándoles que la puerta de la gracia se cierra de 3 formas. 1, cuando el creyente o la persona muere. 2, cuando el creyente o la persona desprecia el llamado a la salvación. Y 3, cuando el creyente y las personas se enfrentan al dictamen divino de consumado es. Esas son las 3 formas en que se cierra la puerta de la gracia. Y estamos en el tiempo en que la puerta de la gracia se está cerrando sobre este mundo. Y si tú no has caído en cuenta de esto y estás haciendo proyectos en este mundo, amado, estás perdido. Tienes que enfocarte, tienes que centrarte y consagrar tu vida verdaderamente a Cristo. Antes de esto predicábamos, si la muerte te llega a sorprender, estás perdido. No, amado, tú puedes estar perdido sin que tengas que enfrentarte a la muerte. Esa es nuestra realidad. Bien, mi amado y amada, por lo pronto vamos a dejar esta reflexión hasta este momento, hasta aquí, y espero que realmente analices tu punto, analices tu vida, tu relación con Cristo, tu relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya ha comenzado a caer en gotas sobre este mundo. Estamos esperando la unción poderosa, la doble porción del Espíritu Santo para culminar la obra. Si tú no estás interesado en eso, las noticias no son halagadoras para ti. Vamos a orar, mi amado, para que eso sea una realidad en tu vida, que Cristo sea el centro de tu ambición, de tu proyecto de vida y de tu condición espiritual. Querido y amantísimo Jesús, Señor, reconocemos que en nuestra rutina a lo largo del tiempo hemos perdido el enfoque, hemos perdido la urgencia. Sí, Señor, y por eso te rogamos que nos perdones. Pero también rogamos al Espíritu Santo que no nos dé descanso, que no nos dé ese confort que andamos buscando porque nos vamos a perder. Y te rogamos, querido Consolador, que purifique nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros sentimientos y emociones, que nos controle, Señor, porque nosotros queremos entrar en la vida eterna, pero con los enfoques que tenemos nos estamos perdiendo.
Gracias por escucharnos, querido Dios, y responder. En tu nombre, Jesús, lo agradecemos. Amén. Un abrazo, mi amado.